Buenas tardes a todos de nuevo, bienvenidos al Congreso Nacional de Trabajo Social. Esta es la segunda mesa del día. A la mañana se estuvo realizando la mesa del panel de salud y esta mesa de vivienda se está desarrollando en simultáneo con la educación. Yo soy María, mi compañera es Au, somos las dos estudiantes de Trabajo Social de la UBA. Para quienes recién se suman al Congreso y no estuvieron participando ayer de la apertura, les comentamos brevemente que es una iniciativa que pensamos y que llevamos adelante estudiantes de trabajo social de distintas universidades nacionales, integrantes del movimiento universitario Evita, en el marco de lo que llamamos la plataforma Pensar Futuro, que es una plataforma juvenil que pretende reunir estudiantes, graduados, profesionales, activistas, artistas y trabajadores con el objetivo de poder contribuir con pensamiento, con acción, con compromiso social al abordaje de los desafíos urgentes de nuestra región. Los dos ejes que guían el Congreso tienen que ver con la intervención profesional en contexto de pandemia, en este último año que estuvimos transitando, en estas distintas dinámicas que pensamos, de los paneles y las entrevistas que se van a estar desarrollando en la semana. Y además, otro de los ejes es la articulación de la disciplina con los movimientos sociales. Y bueno, la idea es poder generar un poco un espacio de reflexión colectiva entre estudiantes, graduados y profesionales para intercambiar experiencias desde las distintas áreas de trabajo, obstáculos que se nos presenten en torno al ejercicio del trabajo social en pandemia en las distintas provincias del país. También, bueno, otro de los objetivos es poder abordar las distintas problemáticas sociales en las que la disciplina se desarrolla y cómo estas se fueron complejizando a partir del contexto actual, digamos. Y también poder resignificar un poco la disciplina como una disciplina esencial para el abordaje de las problemáticas sociales, como ponerla en el lugar también que se merece como profesión, y pensar juntos en la Argentina que se viene, porque creemos que debemos trabajar codo a codo, que primero que somos esenciales y muy importantes, y que debemos trabajar codo a codo con múltiples actores para sacarla adelante. Ahora Au va a comentar un poco a las expositoras y la idea de la mesa. Sí, bueno, en primer lugar, la presento a Andrea Echevarría. Ella es licenciada en Trabajo Social de la UBA, magíster en Hábitat y Vivienda de la Universidad Nacional de Mar del Plata, docente, investigadora y actual directora de la carrera de Trabajo Social de también la Universidad de Buenos Aires. En segundo lugar, la presento a Carolina Díaz. Ella es licenciada en Trabajo Social también de la UBA, militante del movimiento Evita e investigadora en temas de hábitat y de vivienda. En tercer lugar, Erika Colandoni, que es licenciada en Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, docente de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata y referente de UTEP. Por último, presento a Vanina Bassetti, licenciada en Trabajo Social de la UBA y referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena y de la UTEP. Bueno, en primer lugar queríamos comentarles que, bueno, el nombre de este panel es Necesidad o Ganancia, tensiones en el acceso al derecho al hábitat y la vivienda, y queríamos contarles como brevemente por qué elegimos este nombre. En primer lugar, porque entendemos que el hábitat se produce a partir de una interacción que es compleja y que es contradictoria entre distintas lógicas. Por un lado vemos que tenemos la lógica de la ganancia, que ve al hábitat precisamente como un negocio, y por otro lado tenemos la lógica de la necesidad, que la encabezan aquellos sujetos que no pueden reproducirse socialmente en el ámbito del mercado. Bueno, es en esta interacción, que siempre está en tensión, con diversos actores en pugna, que nos interesa también debatir sobre cuál es el rol que tiene el Estado, cuál es la lógica de lo público que interviene en este proceso, y también cuál es el lugar que ocupan los movimientos sociales. Como para tomar un ejemplo que hoy en día está bastante en agenda, podemos ver
con el conflicto de las tomas de tierras, que se vienen desarrollando hace muchos años en nuestro país, pero que hoy en día, bueno, tomaron una visibilidad importante, sobre todo en los últimos meses, y bueno, vemos también cómo se produce esta tensión entre estas dos lógicas y cuál es el lugar también del Estado y de los movimientos sociales. También nos interesaba discutir un poco sobre otras lógicas, como la lógica de la vida campesina, que tienen otras propuestas también desde la lógica de la necesidad, y que proponen la socialización de los medios de producción como una forma de superación de los problemas sociales, y que para ello se proponen como dos ejes centrales que se basan en la reforma agraria y la soberanía alimentaria. Así que, bueno, eso sería un poco el fundamento de la mesa, y la dejo a mi compañera. Sí, bueno, y para no tomar más la palabra nosotras y ya dejar que se abra la mesa con las expositoras, que de paso aprovecho para agradecerles que hayan estado acá, que estén acá y que, bueno, que se sumen también a este congreso para repensar juntos todo esto. Ellas, bueno, van a exponer su intervención y luego va a haber un lugar a preguntas, luego de que puedan exponer todas. Así que, bueno, nada, creo que ya estamos con eso. Si quieren, Andrea, si querés empezar. Dale, buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, por supuesto. Y bueno, antes de empezar, en realidad dos aclaraciones. La mayor parte de mi formación y de mi intervención como trabajadora social tuvo que ver con el acercamiento al tema del hábitat en escenarios urbanos. Así que desde ahí voy a hacer las reflexiones. Seguro después Vanina va a completar agregándole otros elementos. Digo, el acceso al hábitat en el ámbito rural y en el ámbito urbano tiene algunas dificultades en común, pero también tienen particularidades, ¿no? Que bueno, esperamos poder pincelarlas en la conversación. Y por otro lado también, la mayor parte de mis reflexiones se refieren al acceso al suelo urbano en el área metropolitana de Buenos Aires, ¿sí? Así que ahí piensen que lo planteo más que nada como ejemplo, y después todos los compañeros de otras regiones del país seguramente en el intercambio podrán agregar, hacer comentarios respecto a cómo estos procesos por ahí se reflejan en sus lugares, en sus territorios. Así que bueno, hecha este pedido de disculpas por el porteñocentrismo, comienzo. Yo quería empezar por retomar una idea que las chicas plantearon, que es la cuestión del acceso al hábitat y a la vivienda como cuestión donde se entrelazan la lógica de la necesidad, ¿sí? Aquellos que buscan satisfacer la necesidad de un lugar para habitar, y la lógica de la ganancia, ¿sí? Es decir, aquellos procesos económicos que tienen como finalidad que hacen de la ciudad o que hacen del hábitat, para decirlo más integral, el objeto principal de sus negocios. Cuando pensamos entonces que el acceso a la vivienda, al suelo, al hábitat, tienen el carácter de mercancía en nuestras sociedades, esto quiere decir que además de satisfacer necesidades, tienen que valorizar el capital invertido, ¿sí? Ese capital que se invirtió en el proceso de producción, circulación, distribución de ese bien llamado hábitat, requiere, o esa inversión de capital va a requerir que se valorice. Y eso es lo que genera una tensión terrible, porque desde esa lógica, todo aquel que no tenga una demanda solvente para acceder a ese bien queda fuera. Ahora, aún con el hábitat como mercancía, aún dentro del ámbito del mercado, también hay distintas situaciones, hubo a lo largo de la historia distintas situaciones, y me interesaba repasarlas o mencionar eso para que podamos llegar a entender por qué las tomas de tierras, cómo es que surgen las tomas de tierras, al menos acá en el ámbito metropolitano de Buenos Aires, en muchas ciudades latinoamericanas con procesos parecidos, por ahí en otros tiempos, y lo mismo en otras ciudades del país, que ustedes después completarán. Hasta la década del 70, más o menos,
el mercado de suelo urbano en el área metropolitana de Buenos Aires estaba en fuerte expansión, ¿sí? Había dos cuestiones ahí jugando a favor, digamos. Por un lado, disponibilidad de tierras, gran cantidad de tierra vacante, que era loteada, dividida en lotes y vendida en muchísimas cuotas, de modo tal que era accesible para las familias de trabajadores, ¿sí? A ese proceso, que de todas formas era un proceso impulsado fundamentalmente por el mercado, es lo que llamamos hoy en día los loteos económicos o los loteos populares. Al mismo tiempo, piensen que estoy hablando de décadas del 50, 60, acompañando este proceso, se da acompañando todo el proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Entonces, el horizonte, la perspectiva para quienes habitaban y accedían al suelo en el área metropolitana era de pleno empleo, ¿sí? En todo caso, más allá de que por supuesto había situaciones en que eso no sucedía, la expectativa para los hogares era la de pleno empleo. A nosotros, a mí, a mi generación, me resulta una imagen más lejana, así que para ustedes más. Pero en los 50, en los 60, cuando una persona, incluso de sectores populares, accedía a un trabajo, a un sector de trabajo, tenía la expectativa de seguir trabajando de eso toda su vida, ¿sí? Eso permitía planificar y pensar en decisiones a nivel de los hogares que les permitiera acceder, por ejemplo, a la posibilidad de acceder a un lote pagándolo en cuotas a 15, 20 años, ¿sí? Y autoconstruir la vivienda y demás. Este proceso, que insisto, fue un proceso que llevó adelante desde el mercado, sí fue acompañado de políticas del Estado en el sentido de facilitar o acompañar con lo que tenía que ver con infraestructura, servicios, ¿sí? Piensen que en fines de los 40, principios de los 50, hay una fuerte inversión del Estado Nacional, por ejemplo, en la nacionalización de los trenes, en subsidiar las tarifas del transporte público, en extender las redes de servicios, y va acompañando entonces ese proceso que permitió que, en el caso del Gran Buenos Aires, ¿no?, cientos de miles de familias, de trabajadores, accedieran al suelo urbano en condiciones formales, ¿sí? Pasaban a ser propietarios. Este proceso se corta con la última dictadura militar. En el año 1977, el gobierno militar, específicamente en la provincia de Buenos Aires, no se sanciona porque no funcionaban las cámaras, ¿no? Pero por decreto se promulga la ley, el decreto ley 8912 de usos del suelo en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué fijaba este decreto ley? Que entre paréntesis sigue vigente, con modificaciones, pero sigue vigente. Por un lado regulaba toda la política de uso del suelo en la provincia, ¿sí? Lo que tiene que ver con asignación de usos, lo que tiene que ver con normativas de tamaños, condiciones. Pero entre las regulaciones que incluía, prevé una gran cantidad de requisitos para los loteos. Esto hace que a partir de la implementación de la ley, los loteos pasen a tener unos costos altísimos. Esos costos se trasladan al precio de venta, porque además no había ningún tipo de control sobre eso, y el acceso al suelo urbano en la provincia de Buenos Aires pasa a ser inaccesible para los sectores populares, y de hecho lo sigue siendo hasta hoy, ¿sí? No, desde la última dictadura hasta hoy no se pudo revertir el impacto que significaron estas medidas en cuanto a limitar, concentrar, ¿sí?, el mercado de suelo en el área metropolitana de Buenos Aires. Fíjense ustedes que el mismo decreto ley, la ley 8912 de 1977, al mismo tiempo que frenaba los loteos populares, regulariza lo que hoy llamamos los countries, ¿no? Con la figura de clubes de campo, regulariza
la existencia de countries en toda la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Yo pensaba cuando repasaba para la charla de hoy, cómo a veces caemos en esta cosa de decir, gobierno neoliberal no interviene en el mercado, y en realidad es un error, porque los gobiernos neoliberales intervienen muchísimo en el mercado. El tema es descubrir con qué sentido intervienen, ¿sí? En este caso, con un claro sentido de clase, favoreciendo a quienes ya eran propietarios y limitando a cientos de miles de familias de trabajadores que no pudieron acceder al suelo urbano, por lo menos no desde el mercado formal, a partir de entonces. Es en ese contexto que se produce la primer toma de tierras organizada previamente en la provincia de Buenos Aires, en el año 1981 en Quilmes. Si bien había de manera previa, por supuesto había barrios informales, había formas de acceso al suelo no formales, como eran las villas de emergencia, las villas siempre habían tenido para sus pobladores, por lo menos hasta ese momento, la ilusión o la expectativa de la transitoriedad. Y en algunos casos era así, familias que se acercaban a la ciudad o al conurbano con la expectativa de acceder a un trabajo en la industria naciente y creciente, se instalaban provisoriamente en la villa y en algunos casos después lograban acceder a algunos de estos loteos que alejaban un poco de los centros urbanos, pero accedían al suelo en condiciones de formalidad. De todas formas, esa estrategia de captación de suelo urbano a través de canales informales, como es la villa, tenía esta característica de la búsqueda o de pensarla como opción transitoria. Cuando se ocupan en 1981 los terrenos en Quilmes es un pedacito de Almirante Brown, porque son los partidos que limitan, están pegaditos. Cuando se ocupan esos terrenos, es un proceso largo que llevó un par de meses, se dio en 3 etapas, 3.700 familias participaron de esa toma, se ocuparon 200 hectáreas, se formaron 6 barrios diferentes. Tenía una característica particular, diferente a lo que había sido la ocupación de tierras, por ejemplo, en las villas. Y era que la ocupación se hizo desde el principio tratando de respetar la trama urbana, ¿sí? Respetando el trazado de las calles, las medidas que se fijaban para los lotes, incluso las medidas que planteaba el 8912, que era una ley, como les dije, muy exigente en ese sentido. Y eso tenía un motivo, y era que quienes ocupaban el suelo lo hacían con la expectativa de quedarse, ¿sí? Y esa es la gran diferencia en ese momento con lo que había sido la experiencia de las villas, ¿sí? La expectativa de quedarse en ese lugar, de formar un barrio que se integrara a la ciudad formal, ¿sí? Por eso la preocupación por hacerlo de acuerdo a la normativa que estaba entonces vigente. Fue un proceso que, imagínense, en plena dictadura, enfrentó muchísimos conflictos, trataron primero de desalojarlos, no pudieron, básicamente por la extensión de la toma. Se generó durante todo ese verano del 81 al 82 un cerco alrededor del asentamiento, donde no les dejaban entrar agua, alimentos y materiales de construcción. Todas esas cosas había que ingresarlas al barrio por la noche, ¿sí? En algunos casos con además anécdotas y estrategias súper ingeniosas. Pero además, digo, los pobladores, quienes tomaron la tierra, lograron sostener esos 6 barrios por una fuerte experiencia de organización interna, que esa fue otra característica de esa primera experiencia, ¿sí? Un proceso de organización interna según el cual había delegados por manzana, comisiones por cada barrio y una comisión general que englobaba a todos. Para resistir a la dictadura también trataron de generar una gran cantidad de apoyos y de solidaridades por fuera de la toma, ¿sí? Organizaciones sindicales, políticas en la medida que comenzó a gestarse la reapertura, y fundamentalmente de la Iglesia, les permitieron subsistir al proceso de
a los intentos de desalojo por parte del gobierno militar. ¿Sí? Esa primera experiencia después fue tomada como modelo, como ejemplo, por otras tomas de tierras que se repiten en los años siguientes, ya en democracia. Incluso hay personas concretas que participaron de las tomas de tierras en Quilmes, que conocían a otros de los que participaron después de las tomas de tierras en La Matanza, por ejemplo, o en Merlo, ¿sí? Y fueron pasando por esos vasos comunicantes maravillosos que tiene nuestro pueblo, la experiencia de barrio en barrio. Como les decía al principio, las limitaciones de un mercado que tanto en Buenos Aires como en toda América Latina, en toda la Argentina, un mercado de suelo que es sumamente concentrado, muy poco claro, muy poco transparente, ¿sí? Con precios elevadísimos, esas condiciones persistieron, ¿sí? Por eso es que seguimos teniendo tomas de tierra que generalmente se repiten. Van a observar que cada 4 o 5 años se repite una andanada de tomas de tierra. Después fueron cambiando con el tiempo las características. ¿Sí? De aquella primera experiencia original con tanta organización interna, hubo otras experiencias que se presentan como más fragmentadas, con más dificultades para la organización. Yo personalmente creo que tiene que ver con que también después en los 90 la sociedad toda estaba más fragmentada y era más difícil la colectivización de cualquier necesidad. ¿Sí? Pero en todo caso siempre subsistió en las experiencias de toma de tierras, incluso hasta las actuales, estos acuerdos colectivos para la utilización del espacio. ¿Sí? Uno va a una toma reciente de pocos días y no distingue mucho, y sin embargo quienes están ocupando distinguen claramente por dónde pasa la calle, qué espacio se reservó para la salita del centro de salud, ¿sí? Hasta dónde llega cada terreno. Eso requiere como mínimo, no sé si de grandes experiencias organizativas, ojalá que sí, no siempre sucede, pero sí requiere como mínimo de acuerdos colectivos sobre el uso del espacio. Y eso se mantiene, ¿sí? Así como el deseo de integrarse a la ciudad. No quiero alargarme mucho más, quería completar esto, compensar qué hace el trabajo social y qué hacen las políticas frente a los procesos de tomas de tierra. Los sinteticé en 2 o 3 puntitos como para que después los sigamos desarrollando. Por un lado, transmitir que, por lo menos en el área metropolitana de Buenos Aires, las tomas de tierras protagonizadas por sujetos populares, por supuesto, porque sabemos que también hay de las otras, pero las tomas de tierras que llevan adelante los sujetos populares se consolidan, son victoriosas, digamos, en la medida que logran articular con el Estado. ¿Sí? Después, por supuesto, según la naturaleza y la historia de cada barrio, hay distintas formas que adquiere esa articulación. Hay casos en que la articulación es la mínima imprescindible, hay casos en que es más conflictiva, en otros casos fluye. Hay situaciones en las que en algún barrio los propios habitantes rápidamente se identifican con el color del gobierno de turno y eso facilita la articulación. En otros casos hay más confrontación, pero realmente las tomas logran consolidarse en la medida que articulan con los distintos niveles e instituciones del Estado. Estado que, por cierto, también es muy contradictorio, muy heterogéneo, pero no me voy a meter ahí porque si no, no cierro más el tema. Hay una tendencia general desde aquellas primeras tomas a las que suceden hoy a que tengan cada vez más protagonismo los estados locales, ¿sí? Y esto también es una característica. Eso en parte tiene que ver con el proceso de descentralización de los 90, pero también con que los gobiernos locales, estoy pensando en el caso de la provincia de Buenos Aires, los gobiernos municipales fundamentalmente, tienen mayor capacidad de diálogo con múltiples actores. Entonces, en mi opinión, son actores estratégicos para facilitar o desalentar la consolidación de una toma para que se transforme en un barrio. ¿Sí? Hay un urbanista catalán, Joan Subirats, que habla de la articulación vertical y horizontal que hacen los gobiernos locales, ¿no?
vertical porque articulan con otros niveles del Estado, que los necesitan para que les brinden herramientas, elementos, recursos para intervenir, y horizontal porque tienen esa capacidad de diálogo con los actores que también son locales. Y finalmente, otro punto esencial sobre la intervención en relación a las tomas de tierras tiene que ver, por supuesto, con escuchar al territorio, ¿sí? Como trabajadoras y trabajadores sociales, sabemos que las comunidades tienen claridad cuando se trata de priorizar situaciones, identificar zonas del barrio que requieren determinadas intervenciones, modificar usos de los espacios, establecer reglas en común. Entonces, me parece que como trabajadores sociales estamos llamados a integrarnos en esas múltiples articulaciones necesarias, ¿no? Por un lado, escuchando al territorio, articulando con esos gobiernos locales y además empujando al interior de las políticas públicas, de los propios armados institucionales estatales, esa articulación permanente para lograr que este proyecto de un grupo de personas, de generar un barrio que se integrara a la ciudad, efectivamente pueda avanzar y consolidarse e integrarse. Si les parece, yo dejo por acá, si pueden seguir mis compañeras de mesa, y después cualquier cosa lo seguimos en el debate. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, la verdad es que estuvo buenísimo, muy interesante tu intervención. Bueno, por una parte, recordarles que está abierto el chat por si quieren hacer preguntas, después las vamos a ir recogiendo para poder trabajarlas al final de la exposición de todas las panelistas, y también invitarles a quienes quieran y puedan, si quieren abrir la cámara, así nos vemos un poco las caras también, y no nos sentimos tan lejos. Y bueno, dicho esto, le paso la palabra a Carolina para que empieces con tu intervención. Bueno, muchas gracias. Otra vez también gracias a los compañeros de Pensar Futuro por armar este Congreso Nacional. Es súper interesante y fundamental encontrarnos, intercambiar y discutir como profesionales, graduados, estudiantes, docentes, incluso en este contexto, y reevaluar y reencontrarnos también es fundamental, así que bien ahí, felicitaciones y gracias por la invitación. En primer lugar, un poco hacer la misma introducción que Andrea. Será que las dos somos de esta ciudad de Buenos Aires, estudiamos en la ciudad de Buenos Aires y estamos trabajando en la ciudad de Buenos Aires, o en Buenos Aires en general. Pero bueno, así que disculpen si la intervención es muy porteño-céntrica. En líneas generales, bueno, primero a partir del piso en el cual claramente la problemática habitacional y la dificultad en el acceso al hábitat y la vivienda, tanto como otras muchas problemáticas que son estructurales y que vienen de larga data, se han ido profundizando en el marco de la pandemia, eso lo sabemos todos, de las condiciones de vida y la situación de salubridad de las viviendas y de las personas que habitan en determinados territorios, tanto como, digamos, justamente esa relación entre lo que tiene que ver con la salud y la vivienda. Yo hoy a la mañana tuve la posibilidad de participar en el panel de salud, y me parecía como muy interesante también poder poner esa vinculación, sobre todo porque, digamos, más allá de la situación del virus y de qué manera te da esa circulación, obviamente el sostenimiento de un aislamiento social preventivo y obligatorio en contextos donde el acceso a la vivienda puede ser complejo y tener gran cantidad de barreras en esa accesibilidad. El quedarte en tu casa, si vivís en un 4x4 con baño y cocina compartido, puede ser muy complejo, y en ese sentido, lineamientos como lo fueron el quedate en tu barrio, o la tarea de gran cantidad de organizaciones, y la promoción de los cuidados y el acceso a la salud al interior de
diferentes, o sea, de territorios, de barrios populares, como de otros modos de hábitat, digamos, informales que están insertos en la ciudad formal, fueron siendo también como acompañantes en este proceso complejo y de manera también de prevención y de promoción de los cuidados. Eso como me parecía importante contemplarlo porque estamos en este contexto y ahí la relación entre las barreras en la accesibilidad, el derecho a la vivienda y al hábitat dignos y la salud tienen una relación que es fundamental y ahí como un punto donde hacer un primer subrayado, digamos. Obviamente, como decían las chicas en la introducción y Andrea recién, creo que sí, partimos de la base de considerar a la vivienda y al hábitat desde esta perspectiva más bien integral y no así con nociones de las unidades físicas o de este objeto mercancía, sino que claramente contemplan otras muchas cuestiones, digo, el acceso a los diferentes recursos, a los servicios básicos, y creo que de ese piso partimos, y ahí me parecía también fundamental el título que le pusieron al panel y poder poner esa tensión entre la necesidad, la ganancia y lo público en estas lógicas de producción de la ciudad o del hábitat. Y ahí también considerar de qué manera las ciencias sociales, el trabajo social en particular, podemos sentar ese piso y ese impulsar estas nociones más bien integrales, puestas en juego para el reconocimiento de las relaciones sociales en el territorio, para la puesta en juego de cuáles son las herramientas y los saberes de estos mismos territorios, de las personas que habitan en nuestras ciudades o en nuestros espacios rurales. Y al mismo tiempo contemplar, por supuesto, la relación, lo decía André también antes, con el Estado. Digo, las definiciones de profesionales autónomos no avanzan demasiado si no hay definición y voluntad política de resolver problemas de fondo. Eso me parece que estamos de acuerdo y es en esa relación fundamental con el Estado, con los estados locales, con los estados provinciales y con el Estado nacional, que se pueden ir dando respuestas también en ese sentido. Y por otra parte pensaba también en lo que tiene que ver con los procesos participativos, ¿no? Vieron que en lo que tiene que ver con las cuestiones del hábitat y la vivienda, lo que es la participación social, la participación política, es algo que generalmente está como muy puesto en juego en lo que tiene que ver con las intervenciones, o sea, en torno a procesos de reurbanización, a procesos de relocalización, bueno, entiendo que cuando hay intervenciones en torno a las tomas de tierra y cómo eso prospera, digo, ¿qué pasa con esos procesos participativos? Digo, ¿de qué manera fortalecer esas instancias de participación para que sean realmente democráticas y que se ponga en juego esas voces de los sujetos que están formando parte activa de esa situación? Y al mismo tiempo que esto tenga nuevamente como con esta relación de ida y vuelta dialéctica entre las organizaciones, el Estado y el territorio para construir respuestas que sean realmente efectivas a la problemática habitacional en ese sentido. Esto como en lo que tiene que ver más con, creo, lo que pasa con el rol de las ciencias sociales en general y el trabajo social en particular. Por otra parte, me parece que algo que también es interesante contemplar tiene que ver con cómo se elaboran, digamos, las políticas habitacionales y de qué manera se da respuesta a la problemática habitacional. No siempre, o cuáles son esas respuestas, ¿no? Digo, si son siempre respuestas que se llevan adelante a partir de organismos específicos y especializados que dan respuesta o que tienen como la competencia de abordar la problemática habitacional, o si las respuestas que se generan son más bien, digamos, paliativos o respuestas en torno a lo asistencial.
vuelvo al momento de lo porteño céntrico, en la ciudad de Buenos Aires pasa mucho, digo, creo que la gran pregunta es si es un horizonte para nuestros compañeros del territorio, para las personas con las que trabajamos, si es un horizonte real de proyección y de armado de un proyecto de vida, el cobro de un subsidio de 6.000 a 8.500 pesos para el sostenimiento de su vida cotidiana, digamos. Es realmente una proyección y de construcción de esos proyectos de vida, que esa sea la solución habitacional, cuando, por ejemplo, son esos subsidios que son orientados específicamente y destinados para personas en situación de calle, y de qué manera se pueden ir como sorteando esas dificultades, porque cuando la respuesta es únicamente o meramente asistencial y no tiene como esas proyecciones de respuestas de fondo y más bien estructurales, es complejo poder como hacer esas proyecciones en torno al armado de la cotidianidad y en la construcción de ese hábitat en términos integrales que hablábamos al principio, y que no se termine convirtiendo en una cuestión más bien o meramente teórica o meramente idealista, digamos. Y por otra parte, creo que es algo que incluso en lo que tiene que ver con la planificación urbana, y ahora que está esta cuestión del plan urbano ambiental como muy en boga, y las discusiones en torno a la ciudad, creo que también en relación con el tiempo de pandemia, que hay algo de cómo se habita y se vuelve a vivir en estas ciudades, ahora que, nada, no sé, en dos ambientes en el que yo vivo no puedo invitar a nadie, por ejemplo. Digo, cómo se habita ese espacio. Creo que también hay una discusión central un poco sobre la vivienda ociosa, y que es necesario tenerla en cuenta, y al mismo tiempo sobre qué pasa con la puesta en valor de terrenos fiscales para la elaboración de, sea proyectos en torno a la vivienda social, o sea en torno a la puesta en valor, que seguramente Vanina más adelante, supongo que me podrás ayudar en esto, con lo que tiene que ver con ponerla a disposición de los productores territoriales, de lo que tiene que ver con la agricultura familiar, y de cómo eso también va generando y produciendo nuevas maneras de habitar este suelo, y que también son nuevas formas de dar respuesta a la problemática de la vivienda y a la problemática habitacional. Y por supuesto, también partimos y estamos en un contexto donde también las ciudades, y ahí vuelvo a tener este sesgo porteño, disculpen de nuevo, digamos, tienen unos pisos de consenso en los cuales se arma como una dicotomía entre quiénes son aquellas personas que están habilitadas, o quienes son merecedores y quienes no son merecedores de lo que tiene que ver con la ciudad formal en este caso. Entonces, digo, y vuelvo a lo que tiene que ver con cuáles son las respuestas. Si la ciudad formal no es para todas las personas que la habitan, y los vecinos de las ciudades son unos pocos, ¿para qué vamos a generar, o para qué se van a generar respuestas que sean universales, que sean de fondo y que sean realmente estructurales y que den realmente una respuesta a esa problemática? Porque digo, si la solución termina siendo el embellecimiento de espacios públicos, o bien algunas cuestiones en torno a la infraestructura más bien para afuera, y no así cuestiones relacionadas a esta concepción más integral del hábitat, es muy complejo poder avanzar en respuestas de fondo. Y por otro lado, que, por ejemplo, en cómo se dan las lógicas de este habitar las ciudades, existen una gran cantidad de hábitats informales que no son barrios populares. Por ejemplo, conocemos un montón de espacios donde las personas habitan que no tienen respuestas específicas tampoco para esos otros hábitats informales. Me refiero a, por ejemplo,
hoteles familiares, pensiones, inquilinatos, casas tomadas, todo ese otro amplio espectro de espacios donde la ciudad se está viviendo, digo así en gerundio, digo, donde el hábitat se está habitando, valga la redundancia, y donde también hay que poder ir generando esas, primero como un trabajo más en torno a lo reivindicativo de lo propio, de quiénes son esas personas que están habitando esos espacios, de el reconocimiento de un sujeto político que existe y que habita las ciudades también, para poder también dar otro tipo de discusiones, y ahí es donde me parece que también es central esto que proponen desde Pensar Futuro como el trabajo social y el poder popular, digamos. De qué manera estas instancias organizativas que se pueden dar y generar a partir del diálogo y de la organización colectiva, de los movimientos populares, cómo pueden ir dando y siendo, digamos, impulsores de estas políticas que den respuesta real a la problemática habitacional. Y entonces, por ejemplo, digo, se me ocurren ejemplos muy singulares de eso, que tienen que ver con las diversas cooperativas de vivienda que se pueden generar para poder acceder a un espacio que sea propio, que se pueda como solventar de manera colectiva, con organización propia e interna, digo, que tienen que ver generalmente con generar esas instancias de gestión y articulación constante con el Estado, de un desarrollo de contenidos y de normativas específicas para ese vivir en esos lugares, y que tienen que poder reconocerse, digamos, en esa articulación organizaciones-Estado, para que, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, existe una ley que es la 341, que digamos es la que otorga créditos blandos para poder acceder de manera cooperativa a lugares donde poder habitar esa vivienda, y estamos en un momento en el cual la ciudad no está reconociendo eso, digo, bajó esa ley, hoy no existe posibilidades de que de manera cooperativa se pueda acceder al hábitat. Entonces, ¿de qué manera se puede generar eso? Tensionando en esta articulación Estado, organizaciones, territorio, porque como decíamos al principio, los profesionales, les profesionales, las organizaciones populares, sin esa articulación imprescindible con el Estado, digamos, no hay respuesta posible. Digamos, sí, se pueden generar instancias intermedias, pero la respuesta de fondo, digo, creo que quienes estamos sentados acá, digo, que seguramente en algunos casos también seamos trabajadores del Estado, también creemos, incluso los militantes, que esa respuesta tiene que ser realmente de fondo y con decisión y con voluntad política de poder resolverlo. Y no sé cómo vengo de tiempo, para mí me repasé, pero por las dudas avísenme cualquier cosa. Y como para darle ahí una pequeña vuelta, digamos, obviamente, y que si concebimos el hábitat y la vivienda de manera integral, como fue que empezamos, esas respuestas entonces también tienen que ser organizadas y promovidas desde esa perspectiva integral. Entonces, como decía al principio, que en muchos casos la problemática habitacional o la problemática de la vivienda se resuelve únicamente, o únicamente existen respuestas que son paliativos a esa problemática. Entonces, quizá una alternativa tiene que ver con la promoción de políticas que se puedan contemplar en tres ejes, digamos, en lo que tenga que ver con la política social, porque es imprescindible atender a la problemática de la pobreza estructural y que es mucho más integral,
pero también que se pueda contemplar desde una política específicamente habitacional y que tenga la especialización en torno a la vivienda, y también que tenga que ver con lo integral de las ciudades, porque en este caso que estamos hablando de la ciudad, después las chicas nos van a aportar seguramente en torno a otros territorios. Pero en esa conjunción y en ese pensar, que sean realmente esa articulación entre la política social, la política habitacional y la política urbana, que puedan construir realmente también ciudades para todos, porque si no partimos otra vez de ese otro piso de desigualdad en el cual obviamente no vas a acceder a la ciudad formal, porque en términos de cómo está distribuido el poder territorial, es muy visible en la ciudad y de qué manera en los márgenes es que se construyen otras maneras de habitar la ciudad, y al mismo tiempo en lugares escondidos, invisibilizados, ¿no? Que es lo que decía antes de muchas maneras de habitar la ciudad formal dentro de la ciudad formal, pero que se constituyen como hábitats informales. Entonces, ¿de qué manera eso digamos, se resalta y se visibiliza para poder hacer construir esas políticas realmente integrales, y que ahí las voces de las ciencias sociales también puedan estar proponiendo y promoviendo esta articulación, como decía antes, entre el nivel de las organizaciones, entre el Estado, entre el territorio, que contengan los saberes del territorio, que contengan las voces de la necesidad y que puedan ir proponiendo respuestas reales que contengan a las personas y a las organizaciones que también hacen ese acompañamiento. Así que creo que estamos. Bueno, brillante todo. Nos anotamos un montón de cosas por acá. Ahí leímos la pregunta de Cintia, que bueno, Cintia, si te parece, dejamos para, o sea, ya la leímos, la agendamos, y para el final de las intervenciones la leemos a ver si se puede armar un debate. Y bueno, y ahora le voy a dar la palabra a la compañera Erika Colantoni. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo aclarar en principio que no soy una especialista en el tema, pero bueno, vengo a compartir algunas reflexiones a partir de la invitación que surgen desde mi lugar de militante y de trabajadora social también, ¿no? Escuchaba la intervención de Andrea y también lo fui pensando en este último tiempo a partir de lo que fue la toma de Guernica. Fui pensando en función de este ejemplo que ella traía también de las tomas de tierra en Quilmes, ¿no? Y cómo pensar que históricamente el acceso al suelo por parte de sectores populares ha sido de esta manera informal, ¿no? Entendiéndolo como en contraposición a lo que implica la rigidez del mercado inmobiliario, ¿no? Suelos que son que se toman, que se habitan, que son quizás los no aptos, ¿no? Los no mejores para hacerlo, cuando son inundables, basurales, contaminados, no tienen los servicios esenciales, ¿no? Y pienso, bueno, cómo se llega a esta situación o a esta necesidad de la toma por parte de familias, ¿no? Como decía, de los sectores populares, y creo que es como simple, ¿no? Y también esto que traigo, que son como reflexiones, interrogantes, que como les decía, surgen a partir de las últimas tomas. Creo que en distintos momentos de nuestra historia se han dado, numerosas familias se encuentran en la necesidad de, bueno, por ahí viven en el mismo terreno o incluso bajo el mismo techo varios grupos familiares, en condiciones de hacinamiento, en condiciones de
por ahí de falta de ingreso, de un ingreso estable y justo, también ciertas condiciones estructurales de la familia, hacen que no quede otra opción que ir a tomar y ocupar un espacio para habitar, ¿no? Pensar en esto, mujeres a cargo de familias que están atravesadas por múltiples problemáticas de las que se nos ocurran, y que a la vez la cuestión de ir a tomar un terreno, ¿no? Con sus hijos a cuestas, tiene que ver con salir de un lugar que está mal, de un lugar que no es bueno y que no es el mejor, para ir a otro que tampoco va a ser el mejor lugar, no va a una solución, ¿no? Entonces, bueno, ahí fui como pensando cómo la acción colectiva se va orientando a partir de generar como nuevos espacios para habitar, ya sea desde por ahí lo que ha pasado en nuestra historia, ya sea desde modos espontáneos o aislados, o modos más organizados y de forma colectiva, ¿no? Pero dejando, de todas maneras, de manifiesto que hay, dejando visible, ¿no? Y en este último tiempo lo hemos visto, que la ausencia de una política de vivienda clara y planificada, y también la ausencia de una discusión real acerca del mercado de suelo y acerca de quiénes son los verdaderos dueños de la tierra en la Argentina. Hasta que apareció la toma, y esto lo comparto con ustedes, hasta que apareció la toma de tierra, no había sido del todo consciente de mi historia familiar, ¿no? Acerca de la experiencia con relación al hábitat, que coincide con cierta experiencia histórica también. Entonces ahí en este último tiempo me puse a pensar en estas tomas que Andrea hacía. Yo soy de Quilmes, ahora vivo en La Plata, pero bueno, con este ejemplo de las tomas de tierra, que yo miren, creo que en el 2004, que yo soy graduada de la Universidad de La Plata, en la Facultad de Trabajo Social, y creo que en primer año vimos un texto hermoso de Izaguirre y Aristizábal sobre las tomas, y este último tiempo me acordé de eso, y incluso cuando estaba estudiando también me había impactado, porque era algo que había pasado cerca de donde yo vivía, y no tenía dimensión, o no tomaba dimensión de la importancia y de lo que había marcado esa experiencia, ¿no? Bueno, como decía Andrea, esto de las tomas de tierra en 1981, que como decía, generaron 6 asentamientos, fueron 200 casi hectáreas ocupadas, y alrededor de 20.000 personas en todo ese proceso de toma, que va entre agosto y noviembre del 81. Yo les cuento como brevemente, porque también me parece interesante poder recuperar como la historia que una trae, ¿no? Y yo nací, y esto surge cuando empecé a ver como lo de las tomas, ¿no? Y bueno, a ver dónde nos posicionamos, toda esta discusión, y que un poco embarra la cosa acerca de lo jurídico y el tema de la propiedad privada, ¿no? Entonces, por eso digo, ir a los lugares más simples para el análisis. Yo cuando nací en Quilmes, mis viejos habían tomado años antes, durante la dictadura, el terreno ese donde pusieron una casilla, y bueno, y después fueron de a poquito construyendo la casa. Venían ya durante la dictadura de 3 casas de familiares, de ir como transitando con mis 4 hermanos, mi hermano y mis 3 hermanas a cuestas. Entonces, no sé, vivieron en la casa de mis abuelos paternos, y ahí se fueron por cuestiones vinculadas también a la dictadura, después a la casa de mi abuela materna, que también se fueron porque
por conflictos familiares, bueno, otra tercera casa, mi viejo en ese momento, mi vieja no, cuidaba de mis hermanas, mi viejo lo que hacía era venta ambulante, él se asume como lavandinero, entonces trabajaba, tenía clientes en un barrio y ahí es donde identifica un terreno fiscal, ¿no? Lo ve, bueno, empieza como averiguaciones, compra una casilla y deciden, ya imagínense todo este proceso de andar de casa en casa, no quedó otra que ir y ocupar ese terreno. Así que, bueno, también pasó por varios lugares donde finalmente le dieron un certificado como muy provisorio, hasta el día de hoy que ahí viven mis sobrines no tiene escritura esa casa. Pero incluso, bueno, y esto también, ¿no? Lo del fantasma de la topadora, que para mí, como que crecí con esa idea, pero como yo cuando nací ya estaban las cosas un poco más acomodadas, era como medio irreal hasta ahora, ¿no? Así que, pero mis hermanas todavía cuentan, ¿no? Esto de lo estigmatizante que fue ir a vivir a ese lugar donde los lazos solidarios entre los vecinos no estaban, porque era un barrio que ya estaba en otra situación, en otro proceso, pero bueno, un terreno que se inundaba, no había agua, no había cloacas, ¿no? Empezar de cero. Así que bueno, digo esto, pensando un poco, mirando un poco para adentro y analizando también, me parece, el elemento de la historia, para nuestra profesión es clave, ¿no? En cuanto a poder analizar con mayor claridad lo que pasa en la actualidad. Entonces, yo por ahí buscaba elementos en esta historia de toma de tierras. En el caso de la toma que fue mi familia, fue una toma como más aislada, espontánea, no se dio en un modo colectivo, pero sí, años después se da todo este proceso que bien Andrea comentaba, de las tomas en Quilmes, Solano, ¿no? Entonces yo ahí buscaba, tratando de hacer como puentes en la historia, a ver qué elementos continúan desde el 81 hasta acá, ¿no? Durante 40 años. Y ahí encontraba algunos que los voy a tirar, que son cosas para analizar, y también bastante desestructuradas, porque no, como les digo, no soy una especialista en el tema y no me dedico a profundizar, pero sí, incluso pensando en lo que yo un poco más me ocupa, que tiene que ver con la economía popular, pensar como algunos elementos, ¿no? Uno es, así como elementos comunes de ese momento hasta hoy. Uno es la situación de crisis, y también lo tiro acá como para discutirlo, ¿no? Digo, es viable pensar que estos procesos de toma se dan en un momento de crisis, no sé, en ese momento venían de una crisis ya de legitimidad, ¿no? En los últimos años de la dictadura, hoy 4 años de macrismo, profundizando la crisis, la pandemia, ¿no? No sé, pienso a las compañeras que son de Capital, cómo pensar la toma del indoamericano, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, en el texto este que yo les cuento, que es del 83, planteaban cómo previo a la toma, la dictadura había prohibido una marcha que se iba a hacer ahí en Quilmes contra el hambre. Y se iba a hacer en las cercanías del obispado de Quilmes, donde, no sé si algunos pueden saber, ahí estaba Moni Ponturo, que la vi por ahí, que también debe conocer bastante esa historia. Bueno, el obispado de Quilmes, Jorge Novak, tuvo un rol, y tuvieron un rol importante en este proceso de tomas, ¿no? La iglesia. Y ahí es como un segundo elemento que yo encuentro en común, y para analizar, que tiene que ver con la religiosidad popular, o con la fe y la lucha, esto que decimos, ¿no? Como movimientos populares,
y en particular el rol de las comunidades eclesiales de base de ese momento, y que incluso en el texto este que les cuento, plantean cómo la definición de algún modo de la toma en el 81 se da a partir de un cura en Solano y en una misa, ¿no? Se plantea como la problemática y la iniciativa, y a partir de ahí se empieza a organizar. Ese como un elemento que a la vez hoy también lo vemos como muy como clave y muy presente, que es ¿no? También cierto sector de la Iglesia que se vincula más a la teología del pueblo, a la doctrina social, y que hoy encarna el Papa Francisco con las 3T, promoviendo y haciendo, no solamente visibilizando, sino promoviendo la necesidad de tomar el problema de la vivienda como algo urgente, ¿no? Hoy también encontramos que hay un sector de la Iglesia que de algún modo le pone y motoriza esta cuestión. Si me avisan si hablo demasiado. Un par de cositas más que tienen que ver con la organización, que yo encontraba como elementos en común también, en cuanto a la organización de la toma, de las tomas en Quilmes, estaba muy fuerte el elemento de lo sindical, ¿no? Fusionado con lo territorial. Obviamente en ese momento, si bien la dictadura ya había avanzado con todo el desguace y la desindustrialización y quebrado los pilares de la movilización obrera, estaba muy fresca toda la experiencia, y quienes tomaban incluso eran, ustedes, Andrea lo contaba, ¿no? Delegados por manzana, comisiones por toma, ¿no? Toda una forma sindical que ahí también cobra importancia, me parece, en cuanto a cómo esa acción colectiva se mantiene en el tiempo, ¿no? Cómo se logra a partir de, bueno, había objetivos claros en común, y modos organizativos con cierta complejidad. Hoy también nosotros, por ejemplo, desde la UTEP, planteamos esta idea de la organización sindical y territorial, ¿no? Que nos hace como un sindicato de nuevo tipo. Esto viendo cómo permanecen estos elementos en la historia. Después, y como ya para terminar por lo menos esta parte, como elemento en común, que también en el texto de estas compañeras lo plantean, es las trayectorias laborales de los ocupantes de las tomas, y ahí plantean, bueno, como los oficios, ¿no? Eran más que nada jóvenes, y de oficio de, no sé, por ahí costureras, que han sido expulsadas de alguna fábrica textil, ellas lo llaman como cuentapropistas, ¿no? Y que la gran mayoría de quienes ocupaban o quienes participaron de ese proceso de toma en zona sur, tenía que ver con esa trayectoria o con esas ocupaciones económicas que son las que hoy pensamos y caracterizamos como de la economía popular, de un modo obviamente masivo, porque en ese momento veníamos todavía de una como idea del pleno empleo que habíamos tenido años atrás, ¿no? Pero hoy digo, son esos mismos sectores, eso que llaman como el cuentapropismo, el que nosotros denominamos y asumimos como economía popular, son los mismos sectores que habitan nuestros barrios populares, en la historia, y hay una permanencia de eso. Entonces, por ahí una reflexión que tengo, que llego pensando en esto, es cómo nosotros desde la UTEP planteamos esta idea de, ante la falta del trabajo, nos inventamos el trabajo, ¿no? Bueno, creo que acá vale también un poco eso. Ante la falta de vivienda, nos inventamos el techo, ¿no? Entonces ahí hay como este continuo de banderas históricas,
que es necesario ponerse a resolver, que tiene que ver con la reivindicación de la tierra, el techo y el trabajo. Eso como por un lado. Después, con respecto a, no sé, a la intervención, y como muy cortito con esto, poder pensar que nuestra intervención profesional tiene que tener necesariamente incorporada la mirada desde los sujetos colectivos, ¿no? Desde los movimientos populares, como sujeto colectivo justamente, que tienen una potencialidad central en la creación de política pública desde abajo, y de creación, y un potencial emancipador, básicamente. Así que bueno, eso es un poco por ahora. Bueno, bárbaro. Muchísimas gracias, Erika. Salieron un montón de cosas muy interesantes. Me anoté también un montón de frases que me quedaron. Ante la falta de vivienda nos inventamos un techo. Y bueno, ahora damos lugar a la última intervención de Vanina, y les recordamos que a los que quieran seguir haciendo preguntas, las pueden hacer por el chat y después las recuperamos, o mismo cuando terminemos con todas las exposiciones pueden abrir el micrófono e intervenir también. Así que bueno, Vanina, te doy la palabra. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Retomo de la presentación, compañeras, algo lindo que trajeron de la profesión y nuestra responsabilidad, no solo en este presente, sino también en este pensar futuro, que para mí el trabajo social se vincula absolutamente con la organización popular, no solo desde mi experiencia personal, creo que también porque la carrera y las herramientas de la carrera nos proponen desafíos para transformar la realidad, y que bueno, que desde ahí somos parte de la solución, así que está buenísimo este encuentro, que por lo menos da la oportunidad de federalizarlo, de abrirlo a provincias que quizás sea costoso encontrarnos. Bueno, me tocó el mal llamado interior en este pensar el hábitat, igual estuvo muy bien, parece que estamos muy enlazadas, así que hubo ahí un laburo interesante de elegirnos y pensar este panel. Y bueno, y pensar también en que esta pandemia nos posicionó y nos sigue posicionando a los movimientos populares. Yo soy trabajadora social, pero sobre todo soy militante de una organización campesina, del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Esa es mi experiencia, vivo en Cava, o sea, pero bueno, el proceso de identidad es una construcción, así que he participado desde muy joven de esa organización social. Y bueno, y esta pandemia puso en vistas de lo esencial de la militancia y la capilaridad que las organizaciones populares dan a todo lo que es la política social, la manera el Estado llega con nosotros, y si no hay muchos lugares a donde no llega. Y el hábitat es un tema más súper importante y súper visible, este blanco y negro, que lamentamos que haya habido una pandemia para visibilizar esto, pero bueno, la tenemos que aprovechar como una oportunidad. Un poco traía Eri también, bueno, somos compañeras de trabajo también y de militancia cotidiana, la agenda de los movimientos populares que tiene que ver con la tierra, el techo y el trabajo, y que eso no son tres cosas, ¿no? Sino que es todo o nada casi, porque el acceso a la tierra es el acceso al techo, o sea, cuando en el campesinado se habla de tierra, es la vivienda, es la reproducción de la vida, y esto es con trabajo. Es poder resignificar todos los subsidios y la asistencia que hoy, por suerte, hemos recuperado de la política social, pero que debe ser resignificada y reconfigurada en trabajo, ¿no? Volver a pensar, y además de toda la fuerza de trabajo y los oficios de nuestros compañeros y compañeras, que pueden construir y hacer de esos sueños algo concreto y real, ¿no? También quería traer esto del feminismo popular, del cual no podemos dejar también de pensar el hábitat, y la importancia que tenemos las mujeres, no solo en los padecimientos, sino en las soluciones a la hora de pensar el acceso al hábitat, y veo también que un Zoom bastante completo de mujeres, aunque la carrera por lo general está bastante feminizada, pero bueno, también tenemos que pensar desde ahí, y también del trabajo social, a la hora de pensar el rol para el buen vivir, o
cómo podemos pensar la relación de la intervención social con los movimientos campesinos, es que yo creo que nuestra especificidad, una lucha enorme, ¿no?, por el campo de las ideas y la disputa en las ciencias sociales y quién es más ciencia y quién tiene más horas de investigación, bueno, nosotros creo que nos destacamos, nosotros, por la especificidad en lo ideológico y lo vinculado a un proyecto político que nos hace intervenir, tener una metodología propia y sobre todo acompañar esos procesos comunitarios, de organización, sociales, no solo con las ideas, no solo con la teoría, sino sobre todo con el cuerpo. Somos parte, digamos, de procesos de organización comunitaria, de asambleas, y bueno, y de todos esos sueños y de problematizar las necesidades, de colectivizarlas, sacarlas del ámbito de lo privado y llevarlas a lo público. Tenemos muchas herramientas para estar ahí, intentando colectivizar y sobre todo generando procesos de organización, acompañando cuestiones que están en la comunidad latente y que bueno, y que está bueno que nos llevemos ese compromiso cuando las universidades públicas nos dan un título. Tomando un poco en lo que me toca, la que me toca, que es la de los movimientos campesinos, nosotros para el reordenamiento territorial, para el acceso al hábitat, hay una propuesta construida hace mucho tiempo a la cual nombramos como reforma agraria integral. Y quería traer ese tema que tiene que ver con el acceso a la vivienda y el acceso a la tierra de un modo particular, porque es un modo genuino y sobre todo participativo. Y ahí es cuando nuestra intervención profesional también se hace súper necesaria. Sobre todo también porque necesita, no es solo volver a la tierra, o sea, podemos pensar nuevas ciudades, pero también tenemos que poder repensar que hay muchas familias que fueron expulsadas desde experiencias muy negativas, que por lo general no fueron organizadas. Yo conozco experiencias muy positivas de la vida en el campo, pero bueno, esas familias que fueron expulsadas por un modelo de campo porque no había salud con dignidad, porque no había acceso a la educación, porque el acceso a la tierra hoy sigue siendo muy difícil, porque los campesinos y las campesinas tienen títulos imperfectos, y los dueños de la tierra terminan siendo los dueños de una propiedad privada, absolutamente inventada, y no ancestral. No hay propiedad ancestral, aunque hay algunos logros, herramientas que se han conseguido hace 15 años con un Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y hay propiedades comunitarias, pero bueno, tenemos el desafío de seguir avanzando en eso. Y como trabajadores y trabajadoras sociales está buenísimo porque cuando nos ponemos a intervenir, la reforma agraria también piensa que esas familias que podamos volver al campo, no es solo volver, sino que es volver a la vida campesina, ¿no? Y la vida campesina tiene una cosmovisión de vida, ¿no? Y unos valores que a veces en la ciudad no se ven tantos, están, pero bueno, hay que sacarle un poco los velos y las resistencias que nos hacen la supervivencia, ¿no? Esto, digamos, la reforma agraria integral se basa sobre todo en el principio de que el derecho a la tierra es para quien la trabaja, pero no solo para quien la trabaja, porque la tierra no es un recurso, sino que es un bien, y por ser un bien tiene una función social. Entonces es de quien la trabaja, pero también de quien reproduce su vida en la tierra y de quien la habita. Así que ahí nos encontramos, ciudades y campos, pensando el hábitat. También esta vuelta a la tierra, este volver a la tierra, esta reforma agraria, genera trabajo porque pone a la tierra en su función social de la producción de alimentos, y de alimentos de desarrollo local. Poder pensar que los pueblos, poder pensar que el monte y las ciudades cercanas a esa producción puedan abastecerse de modo local. Esto no significa otro tipo de comercialización, otro tipo de mercado, y ahí se cruzan con el hábitat tantos temas que por eso lo tenemos que pensar de modo integral. Bueno, esta propiedad social de la tierra, si es un bien y tiene una función social, hay que pensarla que se puede acceder de manera social, y esto la aleja de la especulación que conocemos, ¿no? De la lógica de mercado. La soberanía alimentaria, que también es una propuesta concreta y una bandera de lucha de las organizaciones campesinas, justamente por lo que decía recién, tiene que ver con la producción de los alimentos y que el pueblo pueda desarrollar su soberanía en función de cómo se quiere alimentar, de qué se quiere alimentar, y su cultura, y su clima, y todo lo que eso implica.
cuál es el sujeto, que para el trabajo social es tan vital pensar desde el sujeto, pero como protagonista, ¿no? Ni en la tribuna, ni mirando, sino absolutamente decidiendo y poniendo el cuerpo y decidiendo para su vida. Bueno, son los pescadores, las pescadoras, los indígenas, las indígenas, campesinos sin tierra, los pequeños y medianos agricultores familiares, pero también todos esos excluidos del campo, que son casi todas las familias que vemos en el conurbano, y que, no sé, José Cepaz está a la mitad de los santiagueños, en otros distritos también está lleno de NEA, NOA, tenemos de todo, ¿no? Que bueno, que vemos migrar para las fiestas y los vemos ir y venir al encuentro de las familias, así que bueno, para ellos también, ¿no? Para todas esas familias que puedan volver. También la reforma agraria integral implica este acceso a la tierra, la equidad de género, porque sabemos que las mujeres campesinas son en principio las reproductoras de la vida, pero las reproductoras de esa economía, o sea, son las que se encargan de la pequeña escala de producción, además de todas las tareas de cuidado, que sería otro tema, otro panel, pero que también tiene que ver con el hábitat. Pero bueno, el acceso a la tierra también hay que proteger, la cuestión del acceso, el control, la tenencia. Bueno, imaginemos también que toda esa vuelta al campo nos puede hacer convivir con comunidades hasta que manejan otras lenguas, ¿no? Que conviven otras lenguas, que no son las del derecho, la escritura, hay otras realidades. Y bueno, en este proceso cultural, pensábamos en el buen vivir, en quichua se le dice el sumaj causai, rememorando, recuperando también al Evo, que fue tan importante estas semanas, ese buen vivir que no es más ni menos que lograr la felicidad, ¿no? O sea, poder comer, poder estar en la tierra y tener salud, tener educación, bueno, todo eso podría ser la reforma agraria integral. Bueno, el campesinado y en realidad todas las organizaciones populares, nosotros somos un sujeto de la economía popular, también tiene en su fortaleza más concreta la capacidad y la posibilidad de organizarse, y esa fortaleza que está en las bases debe ser acompañada también a veces por otros saberes más técnicos, y ahí nosotros tenemos un rol vital importante. Traigo un ejemplo concreto, por ejemplo, como el registro, y ahí vuelvo un toque a la ciudad, el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, tan importante en salir a relevar, evidenciar, visibilizar que hay más de 4 millones de personas viviendo en ese tipo de barrios que no acceden a más de 2 servicios básicos. Bueno, ese registro, hay un registro también de campesinos y campesinas, de familias, para pensar en este territorio que es nuestra patria, que es enorme y que sobre todo su extensión es rural, pero solo un 12% vive en territorio rural. Todos los demás estamos demográficamente explotando la ciudad más que viviendo de la ciudad. Y bueno, para mí estaba bueno traer también a la profesión, acá en Clave, si bien uno se identifica sobre todo como militante, que cuando nos ponemos a pensar conceptos, y eso ya hasta el nombre de nuestra licenciatura nos habla de trabajo, nos habla de lo social, o sea, despegarse de ese lugar y a la vez pegarse a muchas compañeras y compañeros que en el día a día hacen trabajo social todos los días, y que implica problematizar, organizar, participar, y absolutamente un compromiso con la lucha del pueblo hasta que las necesidades sean un derecho y que la justicia social sea un hecho. Así que, bueno, gracias por esta oportunidad, y yo corto acá, así más concreto, más campesino, que mucho no. Bueno, Anina, muchas gracias. La verdad es que, bueno, hubo de todo. No queremos adelantarnos a hacer una síntesis porque dejaron varias reflexiones y preguntas en el chat. Pero la verdad que acá estamos re contentas escribiendo a lo loco. Y bueno, esto de nuevo agradecerles por haber participado, porque bueno, la verdad que por lo menos la virtualidad nos da la oportunidad de poder encontrarnos de esta forma y aprender colectivamente. Bueno, si quieren paso a leer las preguntas que dejaron. Voy a leerlas de a una, así
se hace lo más ordenado posible. Y bueno, también pueden pedir la palabra si tienen ganas de decir algo por el chat y lo vamos ordenando y van hablando. Cintia escribió, hola, soy estudiante y me sumo con una pregunta. ¿Qué experiencias o reflexiones tienen respecto a una situación de desalojo? Situaciones generalmente muy violentas. Es decir, ¿qué pasa cuando la familia no tiene redes que contengan y cuando desde el Estado, sea municipal, provincial o nacional, hay un vacío en políticas sociales que dan respuesta a estas demandas? ¿Cómo se acompaña a una unidad doméstica ante una situación de desalojo donde incluso muchas veces se da la orden de ir por un expediente que llega al área o porque está la decisión tomada? Quizás desde sus experiencias podrían compartirnos algunas vivencias, intervenciones y reflexiones. Y después también puso, cuando prima el derecho a la propiedad privada sobre el derecho habitacional y todos los demás derechos que se vulneran cuando este derecho no está garantizado. No sé si alguna tuvo la experiencia o capaz Caro, no sé. Sí, yo tengo quizá lo que, repito, en la ciudad. Después si alguna tiene más en lo que tiene que ver con el campo de lo rural, me parece que está piola también ver el diálogo en las dos instancias. Primero, sí, digamos, partir de la base de que la situación de desalojo generalmente es muy violenta. Yo las situaciones de desalojo en las que he formado parte o he estado ahí acompañando sobre todo a las familias, sí ahí como volver a poner este encuadre de que no fue como profesional del trabajo social, también por las dudas hacer esa aclaración, fue más en el campo de lo militante. A ver, estoy como releyendo ahí las preguntas. Primero, creo que hay como cuestiones básicas en torno a qué es lo exigible cuando se lleva adelante una situación de desalojo. Es decir, el desalojo tiene que venir con garantías al lado. O sea, estoy intentando ordenarme. Primero, con esto que preguntaban de cuando la familia no tiene redes que contengan, es real que en muchos casos se llega a situaciones de desalojo sin que haya habido, por ejemplo, acompañamiento por parte de instancias organizativas, sea lo que sea, digo, cualquier tipo de espacio organizativo de base, organización política, organización social, vecines que estaban cerca y se pusieron a acompañar o no. No siempre se llega a la instancia de desalojo con un proceso organizativo al interior de la vivienda, entonces eso es algo que hay que considerar, ¿no? Con lo complejo que es generar instancias organizativas al interior de una vivienda, donde se comparte la convivencia, donde, creo que lo decían anteriormente, donde el neoliberalismo también se ha filtrado en todos los modos de vivir, y en muchos casos la lógica de la competencia termina primando, y es complejo en algunos casos la promoción de esa instancia organizativa. O sea, con todo ese panorama que es sumamente complejo, se puede llegar a esa situación de desalojo. Y pensaba en esto que yo quizá nombraba antes, en torno a cuál es la respuesta que se da, repito, en la Ciudad de Buenos Aires, al menos a una situación de desalojo, es este subsidio habitacional del que yo hablaba antes, que es una política meramente asistencial y es parche, como para hablar mal y pronto. Parche que te cubre, una curita que te cubre en menos de media lastimadura. Tampoco es que lograste emparchar una cubierta entera de la bicicleta, digamos, como es una curita pequeña. Pero hablaba de esto de la instancia de desalojo tiene que venir con garantía porque no existe o no debiera existir esa situación en la cual no haya organismos competentes para, por ejemplo, proteger y cuidar los derechos de las niñas y los adolescentes. O sea, tendría que haber una instancia que esté protegiendo ahí, o sea, el organismo local de
de promoción y protección de derechos de niñas y adolescentes, debiera estar la resolución de esa política, la resolución de esa situación, sea como la política asistencial. O sea, en muchos casos, acá en la ciudad lo que sucede es que se acerca quizá lo que es el programa para familias en situación de calle, que lo encarna el Buenos Aires Presente, la línea 108, etcétera. Pero sí tiene que venir con esa instancia de cuidado y de protección a esa situación, porque que generalmente no sucede, y ahí es donde está lo exigible que planteaba al principio. Y no, creo que el desafío de siempre es el de poder, es como el gran desafío en general, llegar antes de que se te prenda fuego la situación. De qué manera poder no salir a apagar un incendio, sino, digamos, cuando las papas queman, sino poder armar algo previamente. Y ahí esto que decíamos en torno a la promoción de lo organizativo y de esa búsqueda también de otras respuestas. Existen maneras de llegar a amparos habitacionales que te den la diferencia entre lo que vos pagarías en un hotel, por ejemplo, que en muchos casos sale más caro que un monoambiente, un hotel de 4x4 con baño y cocina compartido, al menos acá. Entonces la diferencia entre el monto de ese espacio que vos podrías alquilar y lo que te dan de subsidio es una alternativa. Y creo que llego hasta ahí. Si alguna, pues para no seguir mezclándome, si alguna quiere ahí sumarme. No, por ahí para completar, porque está bueno todo lo que dijiste, Caro. A ver, me parece fundamental en esto de cómo intervenir frente a una situación de desalojo, pensarlo también desde una perspectiva lo más interdisciplinaria posible. Porque recién decía Carolina, bueno, el desalojo tiene que venir con determinadas garantías. Hay marcos legales que plantean cuáles son las condiciones en las cuales se puede producir un desalojo, cuáles son los protocolos que se tienen que implementar. Y lo real es que el Estado como organismo es tan contradictorio en su composición interna que tiene áreas responsables de llevar adelante áreas que definen los desalojos, áreas que las llevan adelante y áreas que son o somos convocadas para controlar cómo esa otra área lleva adelante el desalojo. Y en todas esas interacciones entre organismos y demás, hay márgenes, y hay márgenes de acción, y hay márgenes que permiten, por ejemplo, ampliar plazos para un desalojo, porque a veces se evalúa que con un tiempo más esas familias pueden armar una mejor estrategia de salida de ese lugar. Hay márgenes para la negociación. Ha habido situaciones de negociación exitosa con los propietarios que quieren desalojar. Hay márgenes para, insisto, que ese desalojo se haga de la forma más respetuosa posible de los derechos de todos, pero para conocer cuáles son esos márgenes y esos vericuetos que tienen las leyes, es necesario el trabajo interdisciplinario, ¿sí? Seguro con alguien que maneje temas jurídicos, en derecho, por supuesto sociales, por supuesto vinculados también a la salud, que muchas veces son paraguas que nos permiten sostener situaciones. Y por otro lado, entonces, por un lado lo interdisciplinario, y por el otro lado también, como decía Carolina, la articulación con quienes atraviesan esa situación. Hay organizaciones comunitarias, barriales, que intervienen incluso frente a desalojos de otros, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el colectivo de La Boca Resiste y Propone. Digo, permanentemente van asesorando a vecinos de La Boca, corren riesgo de ser desalojados, pero incluso aquellos donde ya es inevitable el desalojo, ¿no? Entonces tienen una forma de intervenir, de convocar a los organismos que pueden controlar
ya saben qué resortes tocar para que llegado el momento de producirse el desalojo sea una situación lo menos traumática posible, ¿sí? Entonces, ese respaldo o ese acompañamiento barrial, comunitario, también es central. Por supuesto, como decía la compañera que formuló la pregunta, no siempre existe, ¿no? No siempre existe esa situación ideal, y a veces hay que construirla y a veces hay que construirla contra reloj. De ahí que sea tan complejo. Una de las situaciones más difíciles de intervenir, sin lugar a dudas. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Leo otra pregunta. Hay algunas reflexiones en el medio, pero nos parece que es un poco más ordenado primero leer las preguntas y después retomamos las reflexiones que estamos leyendo acá en el chat. Acá Vane dice, los créditos hipotecarios son una política importante, pero caen en esa lógica de compra-venta. Ahora se habla de un proyecto de la vuelta al campo que se supone romperá con esa lógica, dará la tierra para el que la trabaja. No sé si alguien puede comentar algo sobre esto. Saludos. Quizás Vanina o no sé quién quiera tomar la pregunta. Sí, o sea, hay varios proyectos, varias propuestas, y también en este contexto de gobierno hay muchos compañeros y compañeras hoy ocupando lugares institucionales y bancas en la legislatura, lo cual es súper fundamental en esta sinergia de las organizaciones y los movimientos populares y el gobierno, para poder implementar desde leyes que den paraguas a un montón de políticas que hay que plantear para esta vuelta al campo. Hay programas de arraigo que se están planeando yo conozco de cerca la experiencia de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que además hasta ha cambiado de nombre y se llama todo eso, y no son casualidades, sino que justamente son causalidades para poder pensar un volver a la tierra o esta vuelta al campo, ¿no? O sea, hay de todo, o sea, hay un proyecto de vuelta al campo. Por lo general, los movimientos populares tratamos como de despegarlo un poco del campo porque nos lleva a la reminiscencia de la 125 y la autoproclamación de quiénes son del campo y quiénes son los que trabajan ese campo. Por eso hablamos de la vuelta a la tierra, del arraigo, de la vida campesina, porque bueno, a veces nos roban un poco los conceptos y las palabras y los tenemos que resignificar, sobre todo porque se identifican desde otro lugar esos compañeros y compañeras, no se identifican como los del campo, por suerte. Pero bueno, hay también leyes presentadas en el Congreso que tendrán su tratamiento seguramente el año que viene, la ley de tierra, techo y trabajo, hay proyectos de la ley de acceso a la tierra que tiene que ver más con la tierra urbana o periurbana para producir, bueno, los grandes cordones hortícolas de Buenos Aires, y distintas organizaciones que nos mantenemos no solo vinculadas y en contacto, sino que nos sentamos a luchar, digamos, también por eso. Y después hay mucha reglamentación municipal de poder pensar tierras fiscales, recuperar tierras fiscales, colonias, que puedan ser parques agroecológicos. Hay experiencias en distintos municipios, conozco una más de cerca, del Moreno, los distintos parques que también son un posible llegar antes de las tomas, ¿no? Cómo poder pensar que esas tierras sean usadas socialmente y que tengan un beneficio en este acceso, que es para producir alimentos, también es hábitat, ¿no? Bueno, hay muchos proyectos que por suerte estamos en un momento de gobierno para pensar el futuro, ¿no? Y la post-pandemia, que es como un tema, como un término moderno que alguna vez empezaremos a hablar del presente y no de la pospandemia. Bueno, buenísimo, Manina, gracias. Ahora no hay tantas preguntas, hay más reflexiones que las voy a pasar a leer para que, bueno, todas las podamos escuchar. Vane dice, la cuestión del acceso a la tierra y la vivienda no tiene que ver solo con una cuestión mercantil, sino también de política de Estado, porque está relacionado con la propiedad privada, con la lógica de decir esto es mío y de que no haya techo de riqueza de ganancias, y existen leyes que amparan esta lógica. Ahí hay una tensión no resuelta hace cientos de años. Por otro lado, el Estado posee miles de hectáreas fiscales que terminan, por ejemplo, de habitarlas a través de créditos hipotecarios que quienes tienen las condiciones de pagar
para quienes tienen las condiciones de pagarlos prácticamente de por vida. Luego Vero dice, cuestionar e interpelar la problemática de vivienda y hábitat de los barrios y territorios en los que trabajamos, siempre autogestionados sin ser considerados en la planificación de las ciudades, es necesario un cambio en lógicas mercantilistas del Estado, recaudatoria y sesgada a la mirada de los productores inmobiliarios. Después Ruth, que bueno, hay una pregunta, pero pensamos que es más una reflexión que una pregunta. Dice, ¿por qué los créditos hipotecarios ProCrear son tan inaccesibles para los sectores populares? ¿No condicen con la lógica de brindar respuestas desde el Estado en lo habitacional al ciudadano que accedió a 100.000 pesos tiene que devolver 325.000 en 10 años? Es una lógica de ganancia hacia el banco. En síntesis, ProCrear excluye a los sectores populares y a los que acceden los empobrece aún mucho más porque con los intereses los mata. Se sigue enriqueciendo a ciertos sectores que construyen viviendas con ProCrear para alquilar. Y por último, Vero dice, otra disputa desde la especificidad profesional es el posicionamiento de los trabajadores sociales de organizaciones comunitarias y quienes son asalariados del Estado. Ese Estado que persigue, estigmatiza a quienes ocupan informalmente porque tienen negada el acceso al hábitat y a la vivienda. Bueno, no sé si alguien tiene ganas de hacer alguna otra pregunta, pueden desmutearse y preguntar. No sé si también alguna de las expositoras quiere decir algo respecto de esas reflexiones, si no pasamos a hacer alguna síntesis de lo que fue la mesa y el cierre. Ahí, sí, dale. Dale, Moni. Bueno, ahí escuchaba el tema de la cuestión de la vivienda, de las personas y la estigmatización que los medios de comunicación realizan sobre los que no tienen vivienda, los que ocupan. Yo, ayer solo un canal vi que lo tomó, fue la denuncia que hizo la intendenta de Moreno sobre la toma de tierras, porque eso en realidad es una toma de tierras por parte de los negocios inmobiliarios, digo, porque son tierras fiscales, pertenecen a la provincia de Buenos Aires, y hubo un paro de obras, a ver, eran obras avanzadas sobre esas tierras, y cómo los medios de comunicación no lo muestran, no hacen visibilizado esa cuestión, digo, porque son otros los dueños, son otros los que lo toman, ¿no? Digo, y cómo nosotros desde nuestra cuestión, desde nuestras intervenciones, digamos, podemos hacer visibilizar eso también, ¿no? Digo, eso como parte de, digo, también porque es parte de nuestra incumbencia, pero a la vez el desconocimiento sobre eso. Y un agujero negro también dentro de las políticas sociales y dentro de las políticas públicas. Digamos, eso por un lado. Por el otro, a la pregunta que había hecho Erika, respecto a uno de los curas que participó de la toma de tierras en Solano, fue acompañado obviamente por las comunidades de bases eclesiales, digamos, y sin la intervención de los compañeros de ese espacio, iba a ser difícil poder ordenar, ¿no? Y bueno, recientemente Alfredo falleció por COVID. Bueno, eso por un lado. Y por el otro, bueno, no, nada más. No, la otra cosa que me quedó ahí pendiente es el problema que tenemos con las personas que están en situación de calle y que tampoco existen políticas, digo, ni estructuras para sostener a esas personas. Personas, familias enteras, digo, y sobre todo en el conurbano sur. Y nuestras intervenciones ahí tienen que ser totalmente comprometidas. No, nada más, perdón.
Ahí yo quería agregar un comentario a esto que trae Moni, que me parece re importante, que es el tema de la estigmatización y de los imaginarios. Creo que ya algo había comentado Vanina respecto a los discursos sociales que circulan y a las creencias sociales, ¿no? A ver, otro dato, Moni comentaba ayer recién lo de Moreno. Les doy otro dato. En el partido de presidente Perón, ¿no? Guernica, donde se produjo esta toma que desató este odio encarnizado de la derecha, de un montón de medios de comunicación y un montón de, vamos a reconocerlo también, de algunos compañeros que se sintieron medio como corridos por derecha y que tenían que decir algo más o menos prolijo frente a las cámaras. En este mismo partido hay 18 countries, ¿sí? 18 barrios cerrados. De esos 18 barrios cerrados, ¿saben cuántos están correctamente registrados y pagan los impuestos que corresponden como barrio cerrado, etcétera? 1. ¿Sí? De 18 barrios cerrados que hay en Presidente Perón, solamente 1 está correctamente registrado, paga los impuestos que le corresponden, ¿sí? De hecho, parte de la intervención que se está pensando desde el organismo provincial para dar respuesta a las familias que estaban en la toma, porque esas familias, más allá que las sacaron donde estaban, siguen estando en la misma situación de necesidad, es exigir para la regularización de los otros barrios cerrados. Ustedes saben que de acuerdo a la ley de acceso justo al hábitat de la provincia, la 14449, tienen que aportar al fisco un fondo que puede ser en dinero o en tierras, ¿no? Entonces, se espera que de la regularización de alguno de esos countries se recupere algo mínimo de tierras que permita ir generando soluciones para las familias ocupantes. Pero vuelvo a lo que decía Moni, es como que ese tipo de situaciones de informalidad tiene otra receptividad, y no solamente en la derecha más rancia, oligárquica, sino que atraviesa todo el tejido social, ¿no? Digo, muchas veces, ¿cuántos de nosotros nos hemos enganchado en discusiones hasta familiares, ¿no? Con alguien que no podía entender que una familia en la desesperación de no tener donde vivir vaya y ocupe un pedazo de suelo que lo ve vacío hace décadas. Entonces, me parece que ahí hay una tarea inmensa para hacer como trabajadoras sociales, pero también como militantes, que es otro aspecto que creo que todas las que estuvimos hablando lo fuimos planteando, que tiene que ver cómo construimos esos imaginarios, cómo reinstalamos esta idea de que está bien, la propiedad privada puede ser un derecho, pero como cualquier derecho también tiene sus límites y supone sus responsabilidades, ¿sí? Y no hay derechos más o menos importantes. La propiedad privada será un derecho, pero la vivienda, el hábitat, el tener un espacio donde vivir dignamente con la familia, donde trabajar, donde producir también es un derecho, ¿sí? Y como sociedad, como colectivo, tenemos que encontrar la forma para resolver las dos cuestiones. Yo creo que esa es la tarea fundamental de este momento, y de este contexto y de la pospandemia. Solamente de esa manera, si logramos instalar que estas cuestiones son derechos, y las empezamos a despojar un poquitito de su carácter de mercancía, podemos pensar en algún cambio sustantivo, ¿sí? Eso. Sí, en esa línea yo pensaba también que en muchos casos las situaciones de lo que tiene que ver con el hábitat y la vivienda, a veces no son un terreno que sea como demasiado amigable para los trabajadores sociales, o en muchas situaciones está habitado por otras profesiones que capaz tienen otras perspectivas, o capaz que son re compañeros. Digo, yo no sé, yo trabajo con arquitectos que son re piolas en algunos casos, pero en otros casos capaz que no se da tanto. Entonces también, digo, de qué manera se da en ese proceso, también como esta disputa de, uy, se me cayó la lapicera.
disputa de sentidos en torno a esta necesidad y en torno al reconocimiento de los saberes de las personas que habitan estos territorios, un poco en el terreno de lo académico y en el terreno de la disputa de la elaboración, el diseño y la ejecución de la política pública. Digo, porque también ahí hay mucho campo para ganar en las ciencias sociales en general y en el trabajo social en particular. Parece que también hay algo ahí que está bueno, digo, no sé, incluso pensaba, digo, hasta incluso en la formación profesional, pensaba yo, digo, como en muchos casos sucede, o no sé cuáles han sido sus experiencias, de todos quienes estamos acá, pero capaz que sucede, ¿no? Como, bueno, la tarea del trabajo social es en salud, en educación y digo, hay algo de eso, de como ciertas miradas que se pueden dar como en las representaciones en general, digo, como en el tránsito por la formación profesional, personas con las que nos vamos cruzando, que te dicen, por fuera del, sos trabajadora social, sos re buena, y esas cosas que ya sabemos. Muchas veces el hábitat y la vivienda no es terreno de disputa en esas representaciones y en esos imaginarios para nuestra profesión y para las ciencias sociales. Entonces, ahí hay todo como otro terreno para seguir ganando y para seguir ocupando y para seguir tomando, que tenga, digamos, y que vaya en esta sintonía de la necesidad y de ese saber territorial también. Bueno, muy interesante todo. No sé si alguien más tiene alguna otra reflexión o alguien más quiere hacer una pregunta. Las invitadas también, si quieren decir algo más. Si no, vamos a hacer un pequeño cierre. Bueno. Bueno, si nadie pide la palabra, hacemos como un pequeño cierre para poder retomar algunas de las cosas que fuimos discutiendo y que fueron trayendo. Nada, voy a tomar cosas de mis apuntes, así que después Mary me complementa un poco con lo que ella estuvo tomando nota. En primer lugar, me parece que fue súper interesante la historización que hizo Andrea de como esta situación problemática del proceso de concentración del suelo urbano, que me parece que es una dimensión fundamental, digamos, para comprender las situaciones problemáticas que tenemos hoy en día, que si no las historizamos muchas veces tienden a caer en la individualización de las responsabilidades, y que eso es justamente lo que no tenemos que hacer como trabajadoras sociales. Así que me parece que es fundamental recuperar este proceso histórico. Después, otra cuestión que me parece fundamental es tener una perspectiva integral del hábitat y la vivienda. Creo que esto fue algo que fueron retomando todas, y que es muy importante no pensarlo únicamente como el techo, sino también como todas las cuestiones asociadas que hay en torno a la vivienda y al hábitat. Así que creo que también para la intervención profesional es importante tener esta perspectiva. A ver. Después también todo lo que tiene que ver con los procesos de organización social, digamos, me parece también interesante en esta línea con lo que venía diciendo antes de tejer lazos o puentes entre lo que pasó hace muchos años y lo que nos pasa ahora en nuestra sociedad actual. Erika también lo retomaba, que son estas situaciones de crisis económica, social, política, donde cobran como mayor visibilidad, digamos que son problemáticas que están presentes hace mucho tiempo y que siempre lo estuvieron, pero que en estos contextos de crisis cobran una visibilidad importante, y que también es en esos momentos en donde la organización popular cobra un rol también fundamental con los sujetos con los que intervenimos, y también con el Estado y las políticas públicas que se producen en ese sentido. Y también, bueno, toda esta cuestión que fue atravesando el panel de la lógica de la necesidad, creo que estuvo muy presente, también con esta cuestión de que ante la falta de vivienda nos inventamos el techo, digamos, tiene que ver un poco con esto. Y
Lo último que retomo también es que me quedo con esta idea de que la tierra es un bien, que es de quien la trabaja y de quien la habita, y que me parece que también es fundamental tener esto presente, más allá de si intervenimos en espacios rurales o en ámbitos urbanos, me parece que es como un buen horizonte para tenerlo, y también esta idea del buen vivir, que me parece que es muy importante también tenerlo como meta y digamos, no contentarnos con estas políticas que son paliativos o parches y que no tienen una mirada integral, sino tener como siempre el horizonte del buen vivir, me parece que es muy interesante. Y yo voy a agregar 2 cositas nomás, porque Agus toma muy buenos apuntes, que es el lugar, el rol de la trabajadora social, del trabajador social como promotor de políticas públicas, para pensarlas con transformaciones estructurales, ¿no? Como también nos forman en la carrera como un rol de la disciplina para impulsar la transformación de las instituciones. En ese sentido creo que es muy importante nuestra disciplina para poder pensar el diseño de la política pública, porque, digamos, sabemos de gestión, vamos al territorio, conocemos a los sujetos, conocemos las problemáticas, y por otro lado, el TS, el trabajo social, como una disciplina que acompaña procesos sociales, que esto lo dijo Vanina, desde lo teórico, desde lo metodológico, pero también con el cuerpo y con la sensibilidad que nos atraviesa para hacer nuestro trabajo. Así que bueno, por nuestra parte escribimos un montón de cosas y nos llevamos un montón de cosas. Agradecemos de nuevo a todas las expositoras. La verdad, bueno, muchas gracias por estar acá. Ojalá que esto se repita y sea el primer congreso de muchos. Sí, nada, estamos muy contentas, surgieron un montón de cosas muy interesantes. Después este panel queda grabado, así que después también lo vamos a compartir para que la gente que no se pudo sumar hoy pueda acceder y poder escuchar también las intervenciones. Sí, después comentar, pasamos el chivo de los próximos paneles. Ahora a las 17, que son en punto, está empezando el de género, y después, durante la semana, el lunes a las 18, se va a estar haciendo una entrevista por Instagram de discapacidad e inclusión. El miércoles a las 18 horas, un panel de consumo problemático, y el viernes a las 18 horas, la entrevista sobre vejez. Todo esto, entrevistas por vivo de Instagram. Y también, ya que, bueno, estuvimos participando de la apertura, de todos estos paneles temáticos, de las entrevistas por vivo de Instagram en la semana, les invitamos a participar al cierre, que va a ser el sábado que viene, que seguramente igual les mandemos el link toda la semana para que estén, el sábado a las 18 horas. Así que, bueno, les agradecemos de nuevo. Que compartamos el link de la charla de género. Bueno, si se quedan un ratito acá en el chat, la pasamos. Muchas gracias a todas.